El ejercicio hoy es el ejercicio número 7 del 2021. En el año 2020 era ejercicio 8. Como esto es una grabación, entonces figura como ejercicio 8. Pero a este año, a este mismo ejercicio lo llamamos ejercicio 7 y vamos a hacer esa aclaración cuando subamos el video del Classroom para que no haya confusión. Bueno, el ejercicio de hoy es ejercicio número 8 y nos dice diseñar la armadura de la viga de borde del puente de un tramo simplemente apoyado en la figura. Usar F' sub C igual a 24 megapascal y FI igual a 420 megapascal. Y nos da la planta y el corte del puente. Bueno, entonces la situación es esta. Este es un puente simplemente apoyado de 15 metros en donde tenemos apoyos en estos dos extremos del puente. Fíjense que la sección transversal es la misma que estuvimos viendo las dos clases anteriores. Es porque en la clase 6 habíamos diseñado la losa de este puente. La clase 7 calculamos el coeficiente de distribución transversal y hoy clase 8 vamos a diseñar la viga de borde. Entonces la viga de borde vamos a calcular con los momentos entonces calculados. Bueno, esta viga entonces de este puente de 15 metros de longitud, entonces tiene sus apoyos acá, en estos extremos, y tiene una viga traviesa intermedia, que es esta viga de 25 por 90 que está acá. Entonces digamos que acá no hay apoyo. Es un puente de un solo vano, es decir, no es que es un puente continuo, sino que es un puente simplemente apoyado, y tenemos esta resistencia de los materiales. Bueno, ¿cómo procedemos para calcular estos, el- esta viga? Porque lo que nos pide es calcular la viga de borde, ¿verdad? Puede ser esta viga A que está acá, por ejemplo. Bueno, primero lo que hay que hacer es calcular el coeficiente de distribución transversal por cualquiera de los tres métodos vistos de la clase anterior. Acá vamos a repetir el método de la palanca por ser el método más corto, ¿verdad? Pero uno lo puede hacer por cualquiera de los tres métodos de las clases anteriores. Entonces, si por ejemplo vamos a elegir el método de la palanca, el método de la palanca consistía en, por ejemplo, voy a dibujar acá, consistía en calcular la reacción sobre la viga A, va a hacer que esta sea la reacción, RA, considerando a este punto B como una articulación y colocando al vehículo tipo en la posición más desfavorable para la viga A, que sería lo más cerca posible del guardarruedas. En este caso, el guardarruedas es esto que está en verde acá. Bueno, lo máximo que puede acercarse el vehículo del guardarruedas por norma son 60 centímetros. Entonces son 0,6 metros. Después el vehículo mide 1,80 entre rueda y rueda. Y luego tenemos la distancia restante hasta el eje de la viga B, que serían, si hacemos la diferencia, 2,40 más un metro tenemos 3,40, menos el ancho del guardarrueda, que son 40 centímetros, menos 60 centímetros la distancia del guardarrueda a la primera carga, 1,80, entonces acá nos va a quedar la diferencia 0,60 metros. Entonces, haciendo sumatoria de momentos respecto a B, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de momentos respecto a B igual a 0. Momento positivo en este sentido. Entonces vamos a tener a las cargas, lo vamos a llamar P sobre 2 cada una, haciendo la P que sea una carga genérica, no hace falta que tenga un valor específico, lo vamos a llamar P, siendo P la carga de un eje y P sobre 2 indicando que, bueno, en un eje se divide en dos ruedas. Cada rueda tiene P sobre 2. Entonces, entonces nos queda que el, el momento flector respecto a B va a ser 0,6 metros por P sobre 2, que es la primera carga. Luego tenemos más,
Vamos a sumar 0,60 más 1,80, que es la distancia de la segunda carga al punto B, multiplicado por la carga 2, que es P sobre 2. Y como arriba no hay más otras cargas, vemos a la reacción RA según la distancia del punto B también. Entonces va a ser menos 2,4 por RA. Y esto es igual a 0. Despejando RA de esta ecuación, vamos a tener esto que tenemos acá. P sobre 2 factor común. Y nos queda 0,6 más 2,4 arriba, que sería la suma de estos tres términos, y dividido 2,4 abajo, que sería este pasando al otro miembro, y el 2,4 a dividir. Entonces nos quedaba que RA valía 0,625P. Eso era el valor entonces de la reacción en función a la carga P analizada. Ahora bien, la norma nos dice que si nosotros estamos considerando un solo vehículo para el cálculo de coeficiente de distribución transversal, entonces tenemos que usar coeficiente de presencia múltiple de 1,2. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces multiplicamos la reacción RA por el coeficiente de presencia múltiple, que es 1,2. Y con eso tenemos el coeficiente de distribución transversal de la viga A, entonces sería G sub A, por el método de la palanca. Este coeficiente de presencia múltiple que les mencioné recién varía en función al número de cargas aplicadas para calcular la reacción. Entonces, si usamos un vehículo tipo, vale 1,2. Si usamos dos vehículos, vale 1. Y si usamos tres vehículos, vale 0,85. Obviamente, todos esos vehículos tienen que entrar dentro del tramo de análisis para que lo podamos utilizar a todos ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, de nada sirve considerar un segundo vehículo porque el segundo vehículo ya no va a tener influencia sobre la reacción RA. Entonces, por eso no consideramos un segundo vehículo. Y también el número de vehículos considerado tiene que ser igual o menor al número de carriles. Es decir, si yo tengo dos carriles, debo considerar como máximo dos vehículos, si me entra. No puedo considerar más porque no me van a entrar, digamos, mayor cantidad de vehículos que la cantidad de carriles que estamos analizando. Bueno, entonces, una vez definido el coeficiente de distribución transversal, vamos a ir al cálculo longitudinal del puente. En el cálculo longitudinal lo vamos a analizar como si fuese un elemento simplemente apoyado. Entonces, por eso podemos recurrir a analizar por línea de influencia. Entonces, lo que hacemos es dibujamos nuestra línea de influencia, por ejemplo, debido al momento flector. Entonces, para una vía de 15 metros, la ordenada de la línea de influencia es un triángulo, porque es un elemento simplemente apoyado, y la ordenada del triángulo vale L sobre 4. Entonces va a ser 15 metros dividido 4, nos da 3,75. Entonces con eso dibujamos a escala. Podemos dibujar a escala, podemos dibujar a mano también, ¿verdad? No hace falta que sea a escala, ni en, ni en un programa. Bueno, y tenemos ya el valor de la ordenada y tenemos que hallar para los otros dos puntos de aplicación de la carga. De más está decir que el momento máximo en una viga simplemente apoyada ocurre en la mitad de la viga. Entonces lo vamos a cargar a la carga más pesada, que es el eje 14,5 toneladas, en esa mitad. Entonces con esto nosotros vamos a hallar los valores de A, es decir, A minúscula, que serían las ordenadas de la línea de influencia. Los valores A, este va a ser B y este va a ser C. Esos valores los podemos sacar por semejanza de triángulo. Entonces, si este vale 3,75 y la distancia de acá a acá vale 7,5 metros porque es la mitad de la distancia, es la mitad de la luz del puente, entonces esto nos va a dar 7,5 metros. Entonces 7,5 metros
Esto vale 3.75, entonces con eso vamos a hallar por semejanza de triángulo el valor de A. Entonces A va a ser 3.75 dividido 7.5 metros por la distancia al punto A, que va a ser 3.2 metros, ¿verdad? Dibujando obviamente esto a escala. Entonces nos va a dar por 3.2, nos da 1.6, lo cual que si dibujan a escala, lo pueden ver también acá, que vale 1.6. Y como la distancia a 3.5 a la carga de 3.5 toneladas a la izquierda y a la de 14.5 toneladas a la derecha son iguales, entonces A y C también van a ser iguales. Entonces con eso nos vamos al cálculo de los momentos flectores. Entonces, el momento flector, ampliar un poquitito más esto, el momento track en 0,5L va a ser igual a a la carga de 14.5 toneladas por los valores de la línea de influencia. Teníamos el primer valor que es 3.75, que es este. El segundo valor, que es C, que vale igual a A, que valía 1,6 metros. Lo puedo acotar acá. Más la carga de 3.5 toneladas por 1.6. Y con eso obtenemos entonces lo que tenemos escrito acá, que es el momento flector positivo máximo debido a la carga track. Después tenemos a la carga tándem. Entonces esta misma línea de influencia vamos a copiar, pero lo vamos a analizar con la carga tándem, colocando a la rueda más pesada en la mitad de la mitad del puente. Lo mismo que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Para puente en losa un tramo. Colocamos en la mitad y ahora vamos a despejar lo que sería el valor de, le voy a llamar D. Entonces en este punto, el valor de D, le llamo D para no confundir con los valores ABC que ya habíamos usado. El valor de D va a ser entonces, hacemos nuevamente semejanza de triángulo. Esta distancia es 7.5 metros. Este vale 3.75 y la distancia a la rueda es 6.3 metros. Entonces el valor de D va a ser 3.75 dividido 7.5 por 6.3. Vale 3.15, lo cual se corrobora acá en el dibujo a escala. Bueno, entonces el momento debido a tándem va a ser la carga de 11 toneladas por los dos coeficientes. Hacemos momento tándem a 0.5L es igual a 11 toneladas por 3.75 más 3.15. Esto nos da, vamos a hacer 11 por paréntesis 375 más 315 nos da 75,9. Y arriba nos da 14.5 por 3.75 más 1.6 más 3.5 por 1.6 nos da 83,18 toneladas por metro, toneladas por metro.
Entonces ahí elegimos el mayor de los dos. Entonces, el mayor entre el track y el tándem, en este caso nos da el track. Entonces es 83.18. Y luego lo tenemos que buscar o lo tendríamos que sumar, aparte de multiplicar por el coeficiente de impacto, lo tendríamos que sumar a la carga lane. Entonces vamos a calcular el momento lane en 0.5 L. El momento lane dijimos que valía el valor de la carga distribuida. Voy a volver a copiar esto para... Esta es nuestra carga distribuida de 0.93 toneladas y multiplicado por el área del triángulo de la línea de influencia nos da el momento flector debido a la carga distribuida. Entonces esta carga de 0.93 toneladas por el área de este triángulo va a ser igual a... La carga vale 0,93 por el área del triángulo, que es 15 por la ordenada, que era esta altura, que era 3.75, sobre 2. Entonces nos da 0.93 por, paréntesis, 15 por 3.75 dividido 2. Nos da 26,16 toneladas por metro. Entonces elegíamos el mayor entre el tándem y el track. Mayor es el track. Multiplicamos por 1,33. Y a eso le vamos a sumar la carga lane. Entonces la carga lane tenemos acá 26,16 calculado. Tenemos acá el tándem que ya habíamos calculado también, ¿verdad? Este era el track. Entonces con eso calculamos nuestro momento debido a la carga viva. También, como se trata de una viga, a diferencia de lo que hacíamos con puentes en losa, puentes en losa solamente calculábamos momento flector, ahora tenemos que calcular también los cortantes, lo cual vamos a entrar en el cálculo de cortantes por línea de influencia. El cortante va a servir para calcular después el estribo de nuestra viga. ¿Por qué en la losa no calculábamos ningún estribo? Porque suponemos que la losa es del espesor suficiente como para absorber todos los esfuerzos de cortante sin necesidad de estribos. Pero en una viga, como el área de hormigón es mucho menor, entonces sí se hace necesario la utilización de estribos. Entonces por eso, digamos, en puente de losa obviamos el cortante, ahora sí debemos calcular. Bueno, ¿y cómo es la línea de influencia del cortante? Bueno, voy a copiar esta, un tramo de puente, y voy a graficar lo que sería la línea de influencia del cortante. Entonces el cortante es un desplazamiento unitario en el apoyo. Entonces me da una figura así. Y para que mi vehículo sea lo más desfavorable para el cortante, se voy a aproximar mi carga en el lugar donde mi cortante es mayor, que es cercano al apoyo. O sea, ahí voy a colocar mi carga 14.5, que es la más pesada, y a las otras dos cargas donde caigan. Y debajo de cada rueda voy a calcular los valores de la línea de influencia. Entonces, para el caso del cortante, le damos entonces un desplazamiento unitario al apoyo, que es este. Entonces, esto vale 1. Si lo dibujan a escala, pueden sacar directamente este valor y este valor, que son las ordenadas de la línea de influencia para el cortante en esos dos puntos. En el punto, que sería para este caso, en el punto A o en el apoyo A. Bueno, entonces, para el cálculo del cortante tenemos así. La carga de 14.5 está para un valor 1 unitario.
la segunda carga de 14.5 lo podemos obtener por interpolación y la tercera también por interpolación. Entonces vemos las distancias con respecto a este apoyo. Tenemos acá 1070 y acá tenemos 640. Entonces, por semejanza de triángulo, ¿cuánto va a valer? Este valor va a ser 1 dividido la longitud total, que es de 15 metros, 1 dividido 15 por la distancia a este punto que es 10.7. Nos da 0,71. Y a este segundo valor va a ser 1 metro dividido 15, o sea, 1 dividido 15 multiplicado por la distancia de 6.4. Por 6.4. Nos da 0,43. Entonces esos valores vamos a copiar acá. Entonces la primera carga de 14.5 toneladas va multiplicado por 1, que es en este punto. La segunda carga de 14.5 toneladas en este punto, que vale 0,713. 0,713. Y la tercera carga, que es de 3.5 toneladas, para este valor de la ordenada que está acá, vale 0,427 redondeando. Entonces así el cortante en el apoyo va a ser de 26,33 toneladas para la carga tipo truck. Luego tenemos la carga tipo tándem. Vamos a calcular acá el tándem. Para el tándem, para el cortante tándem, vamos a tener así. Vamos a tener nuestro vehículo así. Y debajo de la segunda rueda, porque vamos a colocar nuestra carga tándem acá. Fíjense, una está sobre el apoyo prácticamente, la otra está muy cercana. Entonces vamos a tener acá al segundo apoyo. Entonces midiendo esta distancia con respecto a este borde, tenemos 1380. Entonces el valor de la ordenada para la segunda carga va a ser 1 dividido 15 metros, 1 dividido 15 por 13.8. 0,92. Entonces va a ser 11 toneladas por 1 más 0,92. Eso nos da un cortante de 21,12 toneladas. Y ahí nuevamente tenemos que elegir el mayor entre el track y el tándem, que nuevamente nos da el track el mayor. Entonces así tenemos 26,33. Nos falta el lane. Cortante el lane sería nuevamente considerar a la carga distribuida de 0,93 toneladas a lo largo de todo el puente, sería esta carga, y multiplicado por el área de este triángulo que está acá abajo de la línea de influencia del cortante. Así me quedaría que el área de este triángulo va a ser 15 por 1 sobre 2, porque es 15 de largo por 1 sobre 2. Así queda entonces 0,93 por 1 por 15 sobre 2. Este es el área entonces del triángulo de la línea de influencia. Y ahí obtenemos el cortante debido al lane. Entonces, al mayor entre el track y el tándem lo multiplicamos por 1,33. Entonces, 1,33 por 26,33 nos da 35,02 y esto le sumamos a el cortante debido al lane. Y de esa manera obtenemos entonces nuestros máximos. Que en el primer caso va a ser para el momento positivo, va a ser este, y para el cortante va a ser este. Y ahora que ya tenemos el resultado de el momento y el cortante del análisis lineal, longitudinal del puente, ahora lo vamos a distribuir transversalmente con el coeficiente de distribución transversal, que es este.
que está acá. Entonces, este coeficiente de distribución transversal es de la viga de borde calculado por el método de la palanca al inicio del ejercicio, que es este. Entonces, de esa manera tenemos qué momento recibe la viga de borde y qué cortante sirve la viga de borde. Si nosotros queremos o de otra viga, vamos a suponer de la viga B, basta con calcular el coeficiente de distribución transversal de la viga B y multiplicar a este momento que está en verde por un coeficiente G sub B, que es el coeficiente de distribución de la viga B, y con eso obtendríamos entonces el momento flector de la viga B. Entonces el coeficiente de distribución transversal sirve para eso, para poder distribuir el momento longitudinal transversalmente. Una vez definido esto para la viga de borde, que son los momentos y cortantes máximos debido a la carga móvil, vamos a ver el efecto de las otras cargas. ¿Qué otras cargas tenemos? Tenemos el concreto asfáltico, la losa. Mirando a la losa, podríamos decir que tenemos algo así. Voy a borrar. Bueno, tenemos esta sección transversal y nosotros vamos a ver el peso que va a recibir la viga A. Y la viga A va a recibir aproximadamente, digo aproximadamente porque no es exacto, toda la carga que caiga de la mitad de la distancia entre la viga A y la viga B. Entonces, la mitad para la izquierda va a ir a parar como reacción a la viga A, de la mitad para la derecha va a ir a parar como reacción en la viga B. Lo mismo entre la viga B y C, la misma cosa. La mitad va a ir a parar para acá y la otra mitad para acá. Entonces nosotros, de manera aproximada, podemos determinar qué reacción va a tener debido a la losa, sumando el peso que tiene toda esta área que está en verde, y para la viga podemos calcular toda el área que está en rojo. Entonces, está sabiendo esos volúmenes y multiplicado por su densidad, vamos a tener el peso de esos elementos. Y así también lo que está en azul, el guardarruedas. Y el concreto asfáltico que está acá arriba, encima de este tramo, que es lo que está pintado en amarillo. De todas estas cargas son las que vamos a analizar entonces en nuestro análisis de carga. Entonces, por ello tenemos que conocer tanto el ancho como la altura de la viga, que tenemos los datos acá. 35% 40 mide la viga, la losa mide 18 centímetros, que es del ejercicio anterior, y el peso del guardarruedas y del concreto asfáltico también del ejercicio anterior. Entonces, de esa manera, calculando, tenemos vamos a empezar por la losa del tablero. La losa del tablero debería de ser todo lo que está en verde. Entonces, ¿cómo medimos estas distancias? Bueno, entre A y B hay 240 metros, la mitad va a ser 1,20. Entonces, de acá a acá va a ser 1,20. Y de acá para acá va a ser 1 metro. Entonces, tenemos 2,20 de ancho total. Es 1 metro. Y acá tenemos 1,20. Entonces, tenemos 2,20 de ancho. Entonces nosotros podemos descontarle el ancho de la viga y considerar como está en verde, o podríamos considerarle también directamente, ya que es para el cálculo de volumen nomás, esta área también inclusive, y restarle a la altura de la viga. Eso también se puede hacer. En síntesis, lo que hay que hacer es hallar este volumen que está acá, ¿no? Bueno, entonces en este caso vamos a considerar el ejercicio tomó como lo que está pintado en verde. 2,20 de ancho por el espesor. Sería 2,20 el ancho por el espesor 0,18, y tendríamos entonces por 2,4, que es
peso específico del hormigón. 0,95 toneladas por metro lineal. Entonces, si bien esto lo estamos analizando transversalmente, estamos como tomando una franja longitudinal de 1 metro. Entonces, por cada metro entonces, que nosotros analizamos, por ejemplo, para esta viga de borde, entonces ese peso analizado corresponde a 1 metro lineal longitudinal de viga. Por eso queda acá en toneladas sobre metro. ¿Qué otras cargas tenemos de peso propio? Obviamente tenemos el peso de la viga, que es lo que está en rojo, y el peso del guardarrueda, que es lo que está en azul. Entonces, la viga mide 35 por 140, pero como ya hemos considerado a la losa entera de 220, porque supusimos que todo lo que está en verde es losa, entonces lo que me queda de viga acá va a ser 140 menos el espesor de losa, que es 18. Acá va a ser 140 menos 18. Entonces la altura de la viga restante va a ser 122 nomás. El ancho de la viga es 35, por el peso específico del hormigón, tengo entonces el peso por metro lineal de la viga. La barrera normalmente es dato, 0,47 toneladas por metro, y después está la viga traviesa. Fíjense que estos valores que están acá son cargas distribuidas, porque estamos analizando como una franja longitudinal de 1 metro. Pero, ¿y qué pasa con esta viga traviesa que está acá? Como lo analizamos, lo vamos a considerar como que es una carga puntual aplicada acá. Y vamos a tomar una mitad nomás, porque la otra mitad va a ir a parar para la viga B. ¿Sí? Este va a ir a parar para la viga A. Entonces vamos a medir esta distancia que tenemos acá y vamos a considerar la mitad que va a ir a parar a la viga A. Entonces mirando en planta. Recuerden que estoy mirando en planta. Entonces la sección transversal de la viga traviesa es 25 por 90. Y la longitud va a ser, si de eje a eje tenemos acá 240 y la viga tiene 35 de ancho, entonces vamos a tener que lo que nos queda acá va a ser 240 menos 0,35 dividido 2. Esto vale 1,025. Entonces así me queda viga traviesa 25 por 90 de sección transversal, peso específico del hormigón, y lo voy a multiplicar por 1,025, que redondeando queda acá 1,03. Y tengo entonces 0,56 toneladas. Esta va a ser entonces una carga puntual y estas van a ser cargas distribuidas. Y a la carga del revestimiento lo separo porque va por un coeficiente de seguridad distinto. Entonces me va a quedar que el revestimiento va a ser todo lo que está en amarillo. Entonces yo tengo que considerar de este ancho total que está acá, tengo que descontarle el guardarruedas. Entonces me va a quedar 220 menos 0,40. Entonces me queda acá. Esto me queda 1,80. Así el revestimiento va a ser 1,80 por el espesor del concreto asfáltico, que es 7,5 centímetros. Por la densidad o peso específico del concreto asfáltico, tengo así mi carga por metro lineal de revestimiento. Y con estos valores de carga, tanto distribuidas, estos son distribuidas, este también es distribuida, pero de carga muerta, y este que es puntual, calculo los momentos máximos. Entonces puedo recurrir también al uso de la línea de influencia para calcular esos momentos máximos, o puedo hacer por fórmula también, porque son
situaciones tipo. Entonces, debido a las cargas distribuidas de peso propio, va a ser este análisis. Una carga distribuida multiplicado por el área de la línea de influencia, pero le tengo que sumar el efecto de la viga traviesa acá. Para la viga traviesa sí va a ser una carga puntual. Entonces va a ser esta carga distribuida y una carga puntual. Entonces, vayamos al peso propio, que es carga distribuida, va a ser QL cuadrado sobre 8 si lo queremos hacer por fórmula. Entonces la Q va a ser la suma de 0,95 más 0,47 más 1,02. Por L cuadrado sobre 8 tenemos el momento debido a la carga distribuida y para la carga puntual PL sobre 4. Entonces va a ser debido a la traviesa, que es 0,56 toneladas, por 15 sobre 4. Y este es mi momento máximo en la mitad de la viga debido al peso propio entonces. Y debido al revestimiento va a ser directamente de carga distribuida, QL cuadrado sobre 8. Entonces mi carga de revestimiento es 0,3 toneladas por metro. Me queda 0,3 por 15 cuadrado sobre 8. Y queda esto que está acá. 8,44. También calculamos los cortantes debido a peso propio. Entonces va a ser la suma de las distribuidas, Q por L sobre 2. Este es mi longitud dividido 2. Más P sobre 2, que es debido a la carga puntual. Peso de la traviesa sobre 2. Tengo acá el cortante de peso propio y el cortante de revestimiento Q por L sobre 2, que es debido al concreto asfáltico, 2,25. Y de esa manera nosotros obtuvimos de manera aproximada, digo de manera aproximada porque em, lo ideal hubiese sido, en vez de considerar estas áreas pintadas acá, considerar al tablero como si fuese una viga continua, ¿verdad? O a la losa al tablero y sacar la reacción sobre A. Pero como no amerita tanto desde el punto de vista de la precisión, entonces podemos hacer por este método gráfico que es aproximado, que es por estas áreas multiplicado por sus densidades. Pero si ustedes quieren hallar con mayor exactitud, pueden entonces considerar a la losa como si fuese una viga continua y que cada uno de los apoyos sea la reacción sobre la viga que estamos analizando. Entonces ustedes introducirían una carga distribuida acá y calcularían como viga continua cuál es la reacción, por ejemplo, en A. También, pues, eso va a ser más exacto. Pero como les digo, si van a hacer un cálculo manual, por ejemplo, ya es bastante preciso con utilizar estas áreas indicadas acá. Bueno, a continuación tenemos que calcular los momentos últimos y los cortantes últimos. Los coeficientes de seguridad son los mismos para cortantes y para momentos. Entonces tenemos MU, momento último, momento de diseño, va a ser 1,05 por 1,25, que es el coeficiente de seguridad de la cara permanente o de peso propio, por el momento de peso propio. Más 1,5, que es el coeficiente de seguridad para la carga de revestimiento, por el momento de revestimiento, más 1,75 por el momento debido a la carga viva. Con esto obtenemos nuestro momento último de la viga de borde y lo mismo hacemos para el cortante. Coeficiente NU 1,05 por 1,25 coeficiente de seguridad de la carga permanente por el cortante debido a la carga permanente, más 1,5 que es el coeficiente de seguridad de la carga muerta o de revestimiento por el momento debido al revestimiento, más 1,75 por, perdón, el cortante era esto, no era estos valores son cortantes, no son momentos. Creo que recién dije momentos. Por el cortante debido entonces al revestimiento, más 1,75 por el cortante debido a la carga viva. Con eso obtenemos nuestro cortante, último cortante de diseño. CUSUP. Y obteniendo estos dos valores podemos calcular tanto la armadura de flexión como los estribos.
Entonces, yendo al cálculo a flexión, tenemos primero el análisis de nuestra viga T. El análisis de la viga T era, nosotros habíamos hecho en el ejercicio 2 un ejemplo, por ejemplo, para una viga T central, que era esta. Si fuese la viga, el caso B, entonces sería esta nuestra viga T. Pero para el caso de la viga de borde sería este A que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos la A? La viga T que se forma para una viga central, como la viga B, sería un cuarto de la longitud efectiva, 12 veces el espesor de la losa por más el ancho de la viga o la separación entre vigas. Si tomamos un cuarto de la longitud efectiva es la distancia entre momentos nulos, que en este caso sería de apoyo a apoyo, porque el momento se hace cero en los apoyos. Entonces, esa distancia es la longitud efectiva. Entonces, para una viga simplemente apoyada es igual a su longitud. Entonces, un cuarto de la longitud efectiva nos da 3,75 metros. Esto de 3,75 sería entonces el ancho de la viga T. Sería considerar esto. Luego, 12 veces el espesor de la losa más el ancho de la viga, tenemos 12 por el espesor de losa era 0,18, era el espesor de esta losa, son 18 centímetros, más el ancho de la viga que es 0,35, que es este ancho que está acá. Así tengo 2,51 y el tercer caso era la separación real entre vigas, que es la distancia de acá a acá, 2,4 metros. 2,4. El menor de los tres es el ancho de la viga T, que sería 2,4. Entonces 2,4 metros sería para una viga central B, que coincide con su separación. Pero para el caso de la viga A, tenemos que un pequeño voladizo que es un poco más chico que este 2,4, que es la mitad de 2,4. Entonces en ese caso nuestra viga T se hace un poco más chico porque vamos a tener, digamos, un vuelo menor hacia la izquierda. Entonces, por eso la diferencia con respecto a la viga A. Entonces, si fuese una viga central va a ser 2,4 el ancho de la viga T, pero como es una viga de borde, tendría que contar la mitad para un lado y la mitad para el otro. Entonces sería 1,20 y 1,20, pero como mi vuelo izquierdo tiene 1 metro nomás, entonces me queda 1,20 en la derecha y 1 metro en la izquierda. Entonces por eso nos queda que para la viga de borde o la viga A, el ancho efectivo es 2,20 nomás y no 2,40. Tengan en cuenta eso. Que es lo mismo a tomar la mitad de los valores tomados más arriba. Es decir, si acá arriba hemos estos valores, para la viga de borde hay que considerar la mitad. Para saber la mitad izquierda y del otro lado la mitad derecha, elegir el menor entre el voladizo y la mitad derecha. Bueno, entonces para la viga que estamos analizando actualmente, entonces la viga T tiene un ancho de 2,20, que es esta. Y con eso calculamos la armadura, que es acá. Antes hace un estudio previo de cuánto vale el canto útil de la viga, ¿verdad? Canto útil de la viga está determinada por la distancia entre la parte superior de la viga y el centro de gravedad de la armadura, que es esta. Esto sería mi canto útil D. Entonces D está dado por la altura total menos el recubrimiento inferior menos el espesor del estribo menos la armadura longitudinal dividido 2. Diámetro de la armadura longitudinal dividido 2. Ahí tenemos que nuestro canto útil es aproximadamente 135 centímetros. Que esto vale 135 centímetros aproximadamente. Y calculando la armadura tenemos, y las clases anteriores un compañero había preguntado sobre el tema de gamma sub D. En la verificación de phi mn, fíjense que nosotros tenemos acá un coeficiente phi
que vale 0,9. Y este phi va a multiplicar por el brazo palanca Z, que es de menos A sobre 2. Entonces, este producto de phi por Z es este gamma sub D que está acá, que nosotros aproximamos a 0,85 más o menos, o 0,8. Ustedes pueden ponerlo por separado, haciendo phi por Z o colocando en un solo término como está acá, gamma sub D. Entonces, eso es la elección. Acá nosotros analizamos como que vale 0,85 directamente. De todos modos, si lo tomamos valores distintos, no nos va a cambiar o nos va a cambiar muy poco el resultado. Entonces, tomando como D135 va a ser nuestro cálculo de armadura el siguiente. Momento último es igual a momento factorizado o momento mayorado 294,57 toneladas por metro. Por 10 elevado a la quinta para pasar unidad de medida, dividido 0,85 que es gamma D, por tensión de influencia a la 0, 4200 y por canto útil de que es 135. Nos da 61,12 centímetros cuadrados. Y a diferencia del puente en losa, que nosotros lo distribuíamos en un ancho de 1 metro, este lo tenemos que distribuir o concentrar en cada viga. Por ejemplo, en la viga de borde, iría armadura acá concentrada en la viga hasta completar esos 61 centímetros cuadrados, que no es poco. Son 14 varilla 25. Entonces, cuando tenemos un número grande de varilla de 25, hay que definir el centro de gravedad de esa armadura. ¿Por qué? Puede hacer que nuestro centro de gravedad suba mucho. Tenemos una cierta cantidad de varillas por capa, entonces nuestro centro de gravedad puede cambiar. ¿Qué es lo que hacemos acá? El cálculo del centro de gravedad. Entonces, la primera capa está a 4,75, la segunda capa está a 9,75, la tercera capa está a 14,75. Y como son 14 varillas, le voy a colocar 6 en la primera capa, 4 en la segunda y 4 en la tercera. ¿Por qué 6, 4, 4 y no 6, 6, 4? Para permitir que el hormigón pase. Si yo tengo una viga que tiene una fuerte cantidad de armadura, tengo 6 varillas acá, la siguiente capa le voy a colocar solamente 4 y a la siguiente 4. ¿Para qué? Para que el hormigón entre acá y se distribuya, porque caso contrario puede ocurrir que si pongo todos en una misma capa, que el hormigón termine trancándose por no poder pasar por las armaduras. Por ese motivo, normalmente le dejamos acá un espacio. Por eso tenemos 4 en esta capa, 4 en esta capa y 6 en la primera. Y obviamente el cálculo de 6 varillas por capa es teniendo en cuenta que esta distancia no debe ser inferior a 2,5 centímetros entre varilla y varilla. Así nos da que el nuevo centro de gravedad para esa distribución de armadura va a ser el número de varillas por la distancia del centro de gravedad de cada capa dividido el número total de varillas. Nos da 9 centímetros con respecto al borde inferior. Entonces mi nuevo canto útil va a ser 140 menos 9. Tendría que ser 131 o redondeando por defecto a 130. Y una vez que definí que son 14 varillas de 25 las que voy a usar, calculo la profundidad A. Va a ser tensión fluencia 4200, 14 varilla de 25 que son 68,6, beta 1 cansancio del hormigón 0,85, esto es la resistencia del hormigón y esta es el ancho B de la cabeza comprimida de la viga T, que es 220. Así obtengo la cantidad de armadura, perdón, la profundidad de las compresiones equivalentes y con esto calculo la resistencia a la flexión de mi viga.
Entonces voy a tener que phi vale 0,9 para la flexión, Fi tensión de fluencia del acero, A sub S que serían las 14 varillas de 25 adoptadas, D que es el canto útil, menos la profundidad de las compresiones del diagrama rectangular equivalente dividido 2. Y multiplicado por 10 a la menos 5 para pasar de kilogramo por centímetro a tonelada por metro. Así me queda que mi momento resistente de mi viga es 328,78 mayor a MU, que es 294,57. Y con eso tenemos solucionado entonces la cantidad de armadura para la flexión y que esa cantidad de armadura es suficiente para soportar los momentos factorizados o momentos últimos. Luego tenemos el cortante. B sub C representa la resistencia o el aporte del hormigón al cortante por sí solo, sin armadura. Entonces, el hormigón puede aguantar, según esta expresión, una cantidad de cortantes. Pero para poder aplicar esta fórmula debemos saber primero nuestro canto útil por cortante, que es D sub B. D sub B es el mayor entre estos tres valores, 0,72H, D menos A sobre 2 o 0,9D, siendo D el canto útil. Entonces, nos queda 0,78H, va a ser H, la altura total de viga 1,40 por 0,72, nos da 100,8 centímetros. D menos A sobre 2, que es prácticamente esta expresión que está acá, vale 130 menos 6,42 sobre 2, 122,79. Y 0,9D va a ser 0,9 por 130, que es mi canto útil. Nos da 117. Entonces, el mayor de los tres se define como mi canto útil por cortante, que en este caso va a ser 122,79. Se adoptó eso como mi D sub B. Y le saco los dos decimales, entonces redondeo en 122. Entonces, lo que aporta mi hormigón al cortante va a ser 0,083, que es una constante. Acá pueden ver una constante por beta 1, que dependía del ángulo de inclinación de la biela de compresión, que siempre adoptamos 45 grados y para ese valor siempre vale 2, por la resistencia del hormigón en megapascal, la raíz de ese valor, por el ancho de la viga, por la altura, canto útil por cortante de la viga. Con eso tenemos nuestro resultado en meganewton. 0,347 meganewton es lo que resiste el hormigón al cortante sin armadura. Eso pasado a tonelada, ¿cómo lo hacemos? De meganewton a kilonewton lo multiplicamos por 1000, entonces nos queda 347 kilonewton. Y para pasar de kilonewton a tonelada lo dividimos entre 10. Se me queda en 34,7 toneladas. Entonces, lo que debe aguantar mi armadura va a ser el cortante total de diseño mayorado, que vale 86,27, dividido el coeficiente phi, que vale 0,9, menos B sub Cu, que es lo que aguantó el hormigón al cortante. Así voy a obtener que necesito absorber con estribos 61,16 toneladas. Entonces calculo con eso la separación que necesito para mis estribos, que va a ser igual a el área de la cantidad de estribos a la tracción, que si es un estribo cerrado, son dos ramas, un área, dos áreas, por eso se toma 2A sub S, una varilla de 10, tiene 0,78 centímetros cuadrados, entonces como tenemos dos secciones a tracción, entonces son 2 por 0,78. Tensión de fluencia 4200 y el canto útil de 122 centímetros. Dividido lo que debe absorber mi armadura o mi estribo del cortante, que era esta diferencia que estaba acá. Así obtenemos que necesito una separación de 13 centímetros. Entonces, mi estribo va a ser phi 10 cada 13. El estribo horizontal de la viga T no hace falta calcular, entonces me queda así mi detalle. Mi estribo vertical, phi 10 cada 13,
Mi armadura longitudinal va a ser 14 Fi 25. El strip horizontal habíamos visto en la clase 2 que no se calculaba porque debido a la armadura de la losa ya vamos a tener luego una fuerte cantidad de armadura cruzando acá que nos puede servir para nuestra viga T. Entonces por ese motivo no hace falta calcular el estribo horizontal de la viga T tampoco. Y ahí termina nuestro ejercicio. Yo no sé si hay alguna respecto a lo que vimos recién. Ahí termina el ejercicio, no sé si queda pendiente alguna duda. Profe, yo tengo una consulta. Sí, O sea, para ver si conviene o no la utilización de las vigas traviesas, o sea, ¿en dónde tiene influencia su utilización? bueno, la viga traviesa te va a afectar en el coeficiente de distribución transversal, ¿verdad? Mientras más vigas traviesas le pongas, tu coeficiente de distribución transversal va a hacer que se distribuya la carga en más vigas, por lo tanto, tu coeficiente te va a salir menor. Ahora, si vos calculás por el método de la palanca, eso no se ve. O sea, porque en el método de la palanca supone que el tablero tiene rigidez nula. Entonces, realmente si haces por el método de la palanca el coeficiente de distribución transversal, no hay ninguna diferencia que le ponga una traviesa a que le ponga 5. Ahora, si vos vas a calcular o por el método de Leonard o por el método Ashton, sí te afecta el número de vigas traviesas y su inercia te afecta en el coeficiente. Entonces, mientras más vigas le pongas, tu tablero va a ser más rígido, tu coeficiente va a ser menor y el momento flector y el cortante resultante que te llegue a cada viga va a ser menor porque tu carga se va a distribuir en más vigas. Entonces, no afecta a las vigas traviesas. En otra cosita que te puede llegar a afectar, pero es muy poca cosa, es en el peso propio, pero en este caso con un efecto desfavorable porque a más vigas traviesas, mayor peso propio, pero tiene muy poca incidencia. Normalmente ayuda más de lo que contrarresta, digamos. Eh, pero poner una o dos vigas traviesas da lo mismo. El coeficiente va variando en uno o 2, después en 3 y 4 y después más de 4 en esas tres situaciones. Pero en esta parte del ejercicio no se ve. Tenés que consultar el ejercicio anterior, que era el coeficiente de distribución transversal por el método Leonard, y ahí sí vas a ver sus efectos. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, ya está claro, profe. Gracias. Dale. ¿Alguien más quiere consultar algo? Bueno, si no hay más consulta, entonces dejemos la clase hasta aquí. Voy a subir esta filmación en el Classroom en la brevedad posible y nos veríamos entonces la semana que viene. Dale, gracias a ustedes.